Hablamos de un posible incremento salarial. La Central Obrera Boliviana ya se ha reunido. Tuvieron un ampliado nacional este jueves 5, en el que se ha determinado un posible incremento, una propuesta para el gobierno, un básico de 10% y un mínimo de 15%. Esa es la posición de la Central Obrera Boliviana. Continuamos hablando de un posible incremento salarial. Esta mañana en la revista nos acompaña el señor Hermo Pérez, es ejecutivo de la COT. Buenos días, bienvenido. Hablemos del ampliado y las conclusiones que llegaron. Buenos días. En primer lugar, queremos hacer conocer de que la semana pasada, el día jueves 5, hemos tenido un ampliado nacional con el único punto de aprobar un pliego petitorio nacional para todos los trabajadores del país. En ese sentido, el primer punto se ha tratado de poder consensuar de cómo va a ser la propuesta de los trabajadores para presentar ante el gobierno central. En ese sentido es que la mayoría han determinado de que se pueda presentar de un 15% al mínimo nacional y al salario básico un 10%. ¿Por qué la propuesta de un incremento salarial? ¿Creen que la economía en el país está bien? En todo caso, nosotros todos los años hacemos un cálculo, dependiendo también viendo los años anteriores de cómo se ha podido negociar y cuánto por ciento hemos logrado. En ese sentido, creemos que es saludable tener esta propuesta para tener una negociación juntamente con los ministros y además de eso a la cabeza del presidente actual, el compañero Evo Morales Ayman. Bueno, los empresarios también se han pronunciado y aseguran que la COP no está viendo la realidad económica de nuestro país. Bueno, en todo caso, respetamos toda opinión, ellos son empresarios. En todos los años siempre han salido con esa característica de descalificar la propuesta de los trabajadores. Pero sin embargo tenemos que tomar en cuenta de que también han habido empresas que han crecido bastante y han tenido buena economía y las utilidades no las han compartido con los trabajadores. Si bien hay empresas que han crecido, ¿qué sucede con las empresas que han cerrado la pasada gestión y que están cerrando este año justamente porque la economía y más aún con el incremento aseguran que podrían cerrar más empresas en el país? En todo caso, eso se va a discutir bajo un análisis con el gobierno central, haciendo un estudio técnico también. Además de eso, tenemos grandes profesionales y por supuesto que tenemos que discutirlo aquello y para eso nosotros hemos preparado un pliego petitorio consensuado con los sectores que son las federaciones nacionales, confederaciones, centrales obreras departamentales y regionales a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué argumentos técnicos tienen ustedes para un incremento salarial para ir a dialogar con el gobierno? Primero tenemos los datos que lanzan de la inflación. Esos son referentes, pero sin embargo también nosotros decimos que no son, estos datos son reales, sino que siempre todos los años tiende a reducir para la información y nosotros calculamos de que es un poco más. Y este tema tiene que verse con la reposición que ha perdido el valor adquisitivo en nuestro salario de la gestión anterior. Primero es la reposición y luego cuánto va a ser el incremento real. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Por qué no tener un diálogo tripartito entre empresarios, gobiernos y la Central Obrera Boliviana? En todo caso, el tripartito es desequilibrado, porque tenemos ahí al frente empleador privado, empleador Estado y un trabajador. Entonces no se puede discutir en ese escenario, sino que más al contrario, desde la creación de la Central Obrera Boliviana siempre se ha discutido con el gobierno central. Bueno, y los empresarios también van a tener un diálogo con el gobierno en el que van a manifestar su postura. Ellos aseguran que no debe tener un incremento salarial este año nuestro país. Se ha hablado también de un posible doble aguinaldo. ¿Esta situación sería favorable para los empleados? Este tema del segundo o del doble aguinaldo, segundo aguinaldo, tiene que ver con una normativa, que se tiene un decreto supremo, se tiene que tener un crecimiento económico por encima del 4.5%. Solo así puede ser aplicado, si no de lo contrario no se puede aplicar esta situación. Seguramente esos datos tendrá que informar el gobierno central. ¿Cuándo dialogan con el gobierno?
Bueno, en todo caso, sobre el tema de lo que es el doble aguinaldo, se discute entre agosto, septiembre, octubre, porque estamos a un principio recién en el cuarto mes del año y no se puede hablar del doble aguinaldo. Gracias por habernos acompañado esta mañana, al ejecutivo de la COT, al señor Hermón Pérez. Tenemos más en la revista.